Ya, por ejemplo aquí, los servicios auxiliares mineros son importantes porque son, ¿qué son? Son actividades que sirven para el cumplimiento del ciclo de minado, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Otra pregunta que pueden venir. A ver, caramba. Los servicios auxiliares mineros son importantes porque son, ya vimos, ¿no? Diga cuál de las expresiones contiene los parámetros considerados para el cálculo de distribución de aire comprimido. Lo que acabo de mencionar. Entonces, uno de ellos no va a ser, ¿no? Tonelaje de producción, fuentes de agua, también, cantidad de tajos, cantidad de perforadoras neumáticas. ¿Ah? Para aire comprimido, sí, esto estaría bien. Pero, por ejemplo, acá no tengo las notas que deberían salir. Vamos a ver si está por acá. Profe, ¿cuántas notas van a ver? Como 20, 18, 20 por ahí, más o menos. No son muchos. No son muchos. No son muchos. A ver, servicios reales tenía uno. Acá están, ¿no? Más o menos. A ver, uno de estos servicios auxiliares mineros no es considerado para mina superficial. ¿Cuál? Ventilación. Para mina superficial, obviamente, ventilación no necesita. Obvio. Pero esto está facilita, porque a ustedes no les voy a poner eso. Así que filmen o tomen fotos como quieran. Uno de estos servicios auxiliares mineros se realiza solo para la mina subterránea. ¿Cuál? Izaje, chus también hay en la minería superficial, drenaje, aire comprimido. Aire comprimido hay en la mina superficial y subterránea, ¿sí o no? Sí. En la superficial, ¿en qué haríamos? ¿Qué usaríamos aire comprimido? ¿Qué le dije? ¿En las? En el taller pues, de mantenimiento, ¿no? Necesito aire comprimido para entrar las llantas, para hacer todo eso, ¿no? Drenaje, obviamente los dos, y el relleno hidráulico sí, no, pues en el tajo no necesito eso. ¿No? Está clarísimo. La diferencia principal entre el ciclo de minado de una mina subterránea y una mina superficial es la diferencia principal es el acarreo. ¿Hay acarreo en mina subterránea y en mina superficial? Sí. No, en la superficial es el transporte y en el otro sí es acarreo. Claro, pero ¿podría ser acarreo también alguna máquina? Digamos, llevar solamente de un sitio a otro y que venga otra para recogerlo. Sí podría, ¿no? Sí podría hacerlo. No que no haya, pero sí podría. Pero ya es un costo. Es un costo más, ¿no? Digamos, claro. Exacto. Ya. De frente a la chancadora. O también puede ser en el tajo. Hay cargadores que sacan una labor y la chancadora está cerca del tajo. Sacan el cargador y como es con llantas, va corriendo, va derecho. O puede ser del stop pile. Normalmente el stop pile está cerca de la chancadora o cerca de la planta. ¿No? Es un stop que tengo que poner y lo ponen cerca. Entonces, ¿qué hacen? Contratan al cargador, el cargador viene, eso se llama transporte, ¿no? ¿Cómo se llama? Carrera. Pero eso lo estás haciendo en tajo. Estás haciendo al aire libre. ¿Puede haber acarreo? No, sí puede haber. Y eso no es costoso, tendrías que hacerlo, ¿no? Porque no vas a, o sea, si es tan cerca como lo tienes, no vas a contratar un camión para que se vaya pues, 100 metros, 200 metros, ¿no? Eso sí sería estúpido, ¿no? Entonces, tienes que ver, ¿no? ¿Dónde está el billete? Entonces, acarreo puede haber en ambos casos. Ya, pero ¿quién no puede haber? O sea, ¿quién es el que no? ¿Cuál es la diferencia principal en el ciclo de minado? El desate, ¿no? Porque cuando hacen voladura en el tajo, no es voladura controlada, sale todo una nueva forma, ¿no? Y otra cosa que yo les quería comentar ya, porque es algo que estaba viendo que no lo tienen en consideración. Cuando ustedes hacen perforaciones diamantinas y cuando hacen el modelo, ustedes ya que van a llevar planeamiento al siguiente ciclo, se hace el modelo de un planeamiento que se hace
basados en el modelo a largo plazo, el LOM que se llama, ¿no? ¿Qué quiere decir LOM? Life of Mine, ¿no? La vida de la mina, ¿no es cierto? Entonces el LOM se hace basados en la perforación diamantina de exploración, ¿no? Todas las perforaciones antes de que empiecen. Luego de ello, ¿qué va a pasar? Una vez que tú sabes todo eso, ¿en qué momento, a la hora que perforan, qué le sacan para saber bien la densidad de la roca? Sacan de los pores un pedazo de roca, ¿cierto? Para saber la densidad. Generalmente la estupidez que cuentan, que hacen, es que yo tengo un sondaje, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto sale después en cajas, ¿cierto? En cajas, ya, en esas cajas de cores, ¿no? De esto. Y miren, hay partes en que sale mal y hay partes que sale entero el coro. Hay partes en que sale entero y hay partes que salen mal, ¿no es cierto? ¿Esto cómo se llama cuando hago yo la calidad de la roca? ¿Cómo se llama? Esta es una manera de también saber la calidad de la roca. ¿Cómo se llama eso? Se llama Rock Quality RQD. Correcto. Design, ¿no? Ya, entonces, el RQD yo puedo saber de acá, ¿cierto? Pero ya, yo también uso esto para saber la densidad de la roca. ¿Y para qué me sirve la densidad de la roca? ¿Para qué sirve la densidad de la roca? Ya, también, pero algo más importante. No, la densidad de la roca, ¿para qué sirve? Lo que hace en exploración, no digo todavía para la parte mina. ¿Para qué sirve sacar la densidad de la roca? Y habla por ahí. ¿Para qué sea la densidad de la roca? Para hallar el tonelaje. Más el de volumen de O sea, si yo sé el volumen, ¿qué me falta? Para saber el tonelaje. Peso específico, densidad, la misma volada, ¿no? Densidad relativa sería. Para eso necesito. Ya, pregunta entonces. Ya, he modelado todo bacán, basados en una densidad que he sacado de aquí, que he agarrado un sitio, obviamente que no está así, ¿no es cierto? Que no está roto, ¿no? Porque en el RQD lo que saco es la parte que está bien, ¿no? La parte que está bien, más de 10 centímetros es considerado para hacer un RQD. Entonces, yo puedo sacar una buena muestra y lo mando a hacer densidad, ¿no? O peso específico, ¿no? O, en realidad, el nombre se llama gravedad específica. Sabemos la gravedad específica. Una vez que sabemos la gravedad específica, lo multiplicamos por el volumen que tengo y me da el tonelaje. La pregunta es, no hay ya. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo hago la voladura? ¿Qué pasa cuando hago la voladura? Hago la voladura, va a salir en el mismo sitio, en el mismo lugar, la misma cantidad, el mismo tonelaje. No sé. Este es el talud que voy a volar, ¿cierto? Este es el talud que voy a volar. Ya, yo he perforado los bancos con la perforadora de bancos, ¿no? Y de ahí empieza la voladura y ¿qué hace? Saca así, ¿no? Distinto, lo mueve, ¿no? Lo mueve. Ahora, tú has sacado por tu perforación, ya que ha venido por algún sitio, antes que haya pasado por acá, y justo le has sacado la densidad, o sea, la gravedad específica, ¿no? Tienes la gravedad específica y tienes el volumen que va a salir de esto. Obviamente esto es así, imagínense, ¿no? Ya, así, ¿no? Ya. Entonces, a la hora que yo hago la voladura, se mueve, ¿sí o no? Entonces,
procedimiento para sacar el volumen, ¿no? Claro, Una nueva forma. Entonces se hace todo esto, se vuelve a levantar y se multiplica por un factor, ¿cierto? El problema está en que esto tiene una densidad. Esto tenía una densidad originalmente que tú has considerado para hallar el volumen que vas a sacar. Pero ahora tú vas a calcular esto con el nuevo volumen y con su factor de esponjamiento. Vas a decir, el volumen es, no sé, 2 toneladas, pero multiplicado por 0.3, que es el factor de esponjamiento, ¿no? Entonces le va a bajar, por decirlo, ¿no? Ya, entonces yo sé ya cuánto tengo de volumen, pero cuánto tengo de tonelaje. El problema es el tonelaje. Acá tú ya no puedes sacar nuevamente la gravedad específica. O sí se puede. De poder sí se puede, pero tendrías que enviar al departamento de minería, a los patas, para que vengan, tomen su muestra, vayan corriendo, lo lleven a química, le sacan la gravedad específica. Lo pueden hacer, pero no lo hacen. Y entonces aquí tienes que aplicar de nuevo también, ¿qué cosa? Un factor. Acá tú estás sacando la densidad de una roca dura, compacta, ¿no? Que es distinto en la gravedad específica de una roca dura, compacta que has sacado de mineral, a que tengas un cerro aquí, ¿no? Y ese cerro esté con pedazos, con espacios de aire, ¿no? Distinto, todo fracturado. Que más bien eso se parecería a esto, ¿no? Pero tú no consideraste eso cuando hiciste la publicación. Y ahí vienen las fallas en el tonelaje para los mineros, ¿ya? Entonces siempre tomen en cuenta eso, les voy diciendo, adelantando para que ustedes sepan. Ustedes, como dicen, aparte del curso, pero siempre pregunten esto, ¿no? Pregunten, sobre todo al profesor de ¿cómo se llama? De métodos de explotación superficial, ¿no? ¿Cómo es que hago, profesor, si tengo una densidad o una gravedad específica distinta? Cuando yo he hecho el modelo, tengo en el banco una densidad o una gravedad específica. Pero cuando hago la moldadura, tengo una masa ya rota con disgregada y va a tener otra densidad, ¿no? Es distinto, ¿no? Entonces eso es lo que tendríamos que considerar. Entonces, ¿qué factor multiplica? ¿Cuál es la corrección que tendría que ser para yo saber el nuevo volumen? Porque este volumen va a ser mayor, ¿no? Obviamente, si tú esto que está compacto lo revientas, se hace así, se mueve un poquito y se hace un cerrito. Y todo ya son pedacitos, ¿no? Y hay aire metido acá no hay mucho aire, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que siempre tomar en cuenta, muchachos, para que ustedes más o menos tengan eso en la cabeza y se pongan a pensar que no es solamente sacar un dato, hay que tomar muchas cosas en cuenta para no cometer errores, ¿ya? Bueno, entonces, que sigamos con el examen. Entonces, ¿qué parámetros no debería considerar una consultoría minera para mejorar los servicios de drenaje en la mina? ¿Qué parámetros no debería considerar para mejorar el drenaje? Estamos hablando de agua. Entonces, ya hemos visto que para agua necesitamos tonelaje de producción, caudal de demanda, ¿está bien? Cantidad de trajeos, también está bien. Método de explotación también. Ahora, cantidad de chimeneas, ¿será o no será? ¿Qué es la chimenea? ¿Una labor o no? Sí, puede ser como ventilación, puede ser O sea, yo necesito, ¿por dónde va a discurrir la
y acá comienza a haber agua, un montón de agua. ¿Por dónde bajas el agua de drenaje de aquí? ¿Por dónde la bajarías? Por una chimenea, ¿no? Una chimenea que te conecte esto con esto, ¿no? O sea, y aquí, bueno, digamos, bajas acá y después sigues drenando para acá y digamos que aquí ya tienes tu poza de agua con su bomba, ¿no? Obviamente siempre ir bajándole hasta ciertos niveles, ¿no? Entonces sí es necesario la chimenea, entonces ahí la respuesta está mal, por eso no es esa. No lo dice explícitamente, pero hay que saberlo. Claro, por eso está mal ahí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos más preguntas. Una empresa consultora está evaluando las deficiencias en el proceso de aire y también quiere saber qué parámetros encuentra uno que no se debería considerar. Y entonces hay que buscar uno donde diga algo que no se considere. Algunos sí, algunos no, pero hay uno que no. Entonces, para lo que es aire, necesito yo saber fuentes de agua. Necesito sí saber para aire, tonelaje de producción, cantidades de ajeros, obviamente, para llevar ahí, cantidad de perforadoras neumáticas, pero fuentes de agua, para lo que es aire, necesito saber. No, pues. Y, a ver, esa misma fuentes de agua, ¿hay en otra? No. Otra que no viera, tonelaje de producción, altura de mina, cantidad de estajos, cantidad de yugos, caudal de demanda, número de piques, también, metros de avance, cantidad de perforadoras neumáticas, todo lo que es aire está bien. Altura de mina, ¿para qué necesito saber la altura de mina, Díaz? Tú ya sabes, ¿no? Lo expliqué en la clase, de... Porque el comportamiento, a medida que va subiendo sobre el nivel del mar, viene a ser otro el comportamiento, o sea, la presión de la gravedad en el... La gradiente térmica. Temperatura. La presión real, las máquinas, pero exactamente en el agua o en el aire. Aire, estamos hablando aire. En el aire viene a ser el porcentaje, por ejemplo, lo que viene a ser en una compresora viene a ser caballos de fuerza, en cómo se llama, se comporta la máquina a más altura porque hay menos, la densidad de aire es menos, ¿no? Entonces necesita más fuerza. Ya. La gradiente térmica. En el artículo 0.3, ¿Ya? ahí dice que a más altura la demanda de aire va cambiando, también va personal. ¿Ya? Sí, claro, pero en este caso estamos hablando, claro, también para personas y también para máquinas. En este caso estamos hablando para máquinas. Ya, para personas obviamente sí, porque eso lo maneja el decreto, ¿no? El decreto supremo 024. Pero entonces lo que dice, en otras palabras, sí, en resumen, una máquina a nivel del mar no es lo mismo que rinda como en altura. ¿No es cierto? No rinde igual. Pero a ti te venden la compresora, te la venden con unas características estándar. Te dicen, ¿sabe qué? Esa tiene tantos caballos de fuerza, tanto caudal, tantos CFM, tal cosa, tanta velocidad del aire que bota, pero esto es a nivel del mar, ¿no? Con tanta presión, con tanto la presión atmosférica, con tanto aire, ¿no? Entonces, yo lo llevo esa máquina a 5.000 metros de altura, ¿acaso va a rendir? Y te hice el ejemplo de tu camioneta. Tú llevarías una camioneta Fotón, nuevecita, a la mina de 5.000 metros, o llevarías una Toyota Hilux nueva. Entonces, ¿por qué? Porque no sube, ¿ve? Esa camioneta es solamente para 1.000 metros, 2.000 metros y ahí muere. A ver, métele 4x4 y que te suba una cuesta a 5.000 metros. Ahora, ¿y eso por qué es? ¿Por qué no rinde la máquina más a esa altura? ¿El oxígeno? Por el oxígeno. Entonces, o la densidad del aire, ¿no? La densidad del aire es distinta, ¿no?
Entonces, cuando estamos más a altura, hay menos presión, Más oxígeno. menos presión, Más y oxígeno. al haber menos presión hay menos oxígeno, ¿no? menos aire, y el oxígeno es importante para que la máquina funcione, porque la máquina funciona chupando aire, ¿no? La combustión. Ahí está el problema. Entonces, para esta pregunta está facilito, pero no se las vamos a poner así de fácil. Ya, sí. ¿Cuál de estas facilidades no son parte de la infraestructura de una mina superficial? ¿Cuál de estas dos partes? A ver, vamos a ver. ¿Cuál? Ya. ¿Cuál de estas facilidades no son parte de la infraestructura de una mina superficial? Entonces, ¿casa de compresoras? Sí, va a haber, ¿no? Para la mina superficial también necesito compresores. ¿Dónde necesito compresores? El aire comprimido. Para los equipos, el mantenimiento, ¿no? Claro, sí. Transporte sobre rieles. ¿Hay en mina superficial? ¿Ah? Hay, pero no hay. Lo que pala tiene un transporte sobre riel, ¿no? Así es. No, y también dentro de la mina hacia otro lado hay trenes, ¿no? Que llevan material. O sea, sí hay rieles. O sea, hay rieles ahí y obviamente hay rieles también en las minas subterráneas, ¿no? Pero esto es para una mina superficial. Canales de coronación. ¿Sí? Obligado, ¿no? Obligado. ¿Para qué sirven los canales de coronación? Eso lo explicamos la vez pasada y Chacón nos va a explicar, como no estuvo, qué cosa es canales de coronación. ¿Qué es un canal de coronación? ¿Ya? Un canal en la parte de arriba, así está más o menos. Pero ¿cuál es el sentido de poner arriba un canal? ¿Un canal para qué? Para el agua. ¿Tú crees que vas a dejar que entre agua al tajo que estás haciendo? Ni cagando. Se inunda el tajo y te cagas, o sea, no puedes trabajar, se te viene todo abajo. Entonces, antes de los tajos, 100 metros, 200 metros, dependiendo del tamaño del tajo, se va colocando esos canales de coronación en donde derivas el agua a otro sitio de las zonas que vengan de las lluvias. O puede ser que venga de un río. Imagínense que se rompa un dique más arriba y cae un río y todo se va a meter en el tajo, te cagando. Tienes que guardarlo, tienes que ponerle unos canales grandes en los cuales ya no va a entrar el agua, se va a desviar. Esos canales están en las cabeceras de donde empiezan los tajos. Ahí tienen. O para lluvias también, claro, para lluvias también. Entonces, canales de coronación también es parte, pues, de los tajos abiertos. Los grifos, obviamente también, pero tanto en mina subterránea como en mina superficial también, pero pronto no van a ver, ¿no? Van a ser baterías o centros eléctricos. Y los sumideros, entonces, si no podemos, digamos, en minas subterráneas no es muy común encontrar sumideros así, ¿no? Sumidero vendría a ser una poza, ¿no? Una poza en donde acumulas todo el agua drenada de los niveles de la mina. Esos son los sumideros. Y a partir de ahí comienzas a bombear, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. En la mina subterránea, las rampas con tangentes cortas, eso ya les había indicado, que lo revisen. Eso es parte del Decreto Supremo 024. Y esto es lo que vamos a ver ahora, que son las etapas del ciclo de vida de la mina, ¿no? Construcción, operación, expansión, cierre, y dentro de esos hay otras equivalencias, ¿no? De nombres, vamos a verlos ahorita.
Y también hay algo de mención a los proyectos mineros como el BAN y el TIR, ¿no? Y eso lo saben ustedes por matemática, me han seguido. El BAN es menor que 0 y el TIR es menor. O sea, cuando un proyecto no son rentables. Miren, la gente se huevea cuando no lee bien, ¿no? Acá dice que no son rentables. Cuando el BAN es menor que 0 y el TIR es menor que el costo del proyecto. ¿O cuándo sería rentable? Lo contrario. Hay que buscar esa respuesta, pero ahí no está. Luego tenemos las rampas, tangentes que les he dicho. El cierre de mina, ¿en qué consiste? Eso lo vamos a ver ahora. Una empresa consultora está evaluando las deficiencias del proceso de aire comprimido de una mina subterránea. ¿Cuál de estos parámetros no debería considerar? Y aquí es lo mismo que en antes, sino que en este caso es para... se ha repetido, ¿eh? Porque la pregunta aquí la hicimos después, pero hemos cambiado. O sea, le hemos regalado la pregunta en ese tiempo, porque hemos repetido, sino que el orden de la respuesta la hemos cambiado. Y algunos como no sabían bien la respuesta, marcaron una respuesta en una y otra respuesta en otra. Otros sí dijeron, no, estoy seguro, y la cagaron en los dos. Y otros sí estaban bien en los dos, ¿no? Miren, tonelaje, acá está la respuesta, ¿no? ¿Cuál era? Fuentes de agua, ¿no? Entonces, esa era la respuesta. Ya, un trabajador ingresó, fíjense lo que va a venir acá. Vamos a venir, tenemos más casos, ¿no? Pero estos fueron los casos que presentamos la vez pasada, parecidos a estos, ¿ya? ¿Se acuerdan de que les he dicho que lean sobre el bienestar? De los artículos, ¿no? De la 197 creo que es, o 77, ¿ah? Hasta la 199, ¿no? Ya, entonces si ustedes no leen eso no van a poder responder esto, ¿ya? Un trabajador ingresó a trabajar a una empresa minera soltero, así como tú comprenderás, y se le asignó una vivienda multipersonal. O sea, es una batería en donde tú entras y tienes unos baños al final y tienes que bañarte calato delante de otro. Si tienes el cuerpo de Miguelito, ya pues, yo no me iría a bañar solo, ¿no? ¿Ya? Entonces, es una batería normal. A los 2 años, el compadre se casa y en un